más al tigre este espectáculo. Sí, y lo seguiremos viendo en la medida en que los aspirantes o candidatos tengan pues allí cosas que esconder, pues hay la probabilidad de que alguien conozca eso y lo dé a difundir, o la prensa haciendo su trabajo pues les busca y a veces les encuentra, o es una mezcla, filtraciones de adentro de gente cercana o de gente que sabe de alguna manera o tiene información de esto, que puede ser el gobierno desde luego, pero no solamente es el único que puede filtrar cosas, puede ser fuego amigo, ¿no? Fuego dentro del propio PAN, porque ahí se está dando una contienda muy fuerte. Yo creo que de todos los partidos en donde más fuerte está la contienda por la candidatura es en el PAN. En el PRI aparentemente no, ya lo veremos en su momento, también puede haber ahí algún tipo de división, algún tipo de confrontación, pero me parece que en el PAN es el que más expuesto está a estas divisiones y eventualmente a que cuando salga el candidato no los demás le levanten la mano. Eso es lo que estamos viendo en el PAN. Entonces esta denuncia pues puede tener varios orígenes, pero al final de cuentas ya sabemos que los políticos cuando los acusan de corrupción, sobre todo cuando está fundamentada, o cuando aparentemente sí hay algo que esconder ahí, inmediatamente recurren a decir es que me están pegando porque soy candidato, es que me están pegando porque voy bien, es que me están pegando porque tengo miedo. Pero la pregunta no es decir, bueno, pues sí, así es la lucha política, así es. Ya sabemos, ¿no? Que todos se buscan a sus adversarios a ver qué le puedes encontrar para divulgarlo, para desprestigiarlo y para quitarle votos. Pues sí, es parte de la contienda política. Pues la pregunta ¿es cierto o no es cierto? Lo vimos también con Tláhuac, en el asunto de Tláhuac en México, en la Ciudad de México, en donde el delegado es de Morena y resulta que todo apunta que tiene vínculos con el narcotráfico de aquí de la ciudad, y lo que responde el candidato de Morena es que voy arriba en las encuestas. Bueno, sí, pero ¿qué pasó? ¿Aquí hay vínculos o no hay vínculos? ¿Por qué no lo expulsan? ¿No sabían ustedes o sí sabían? ¿No hacen nada al respecto? ¿No están pidiendo una investigación? No, es simplemente la respuesta es voy arriba en las encuestas y me están pegando. Como sugiriendo que son mentiras, pero no las desmienten tal cual. A veces sí las desmienten, a veces dicen, no, eso es mentira, aunque haya evidencia. Y en este caso, si no lo está desmintiendo Ricardo Anaya, pues obviamente uno piensa, pues entonces la información es fidedigna. Probablemente sí existe ese número de empresas en los familiares de él, de su familia política, lo cual en sí mismo podría decir, bueno, pues son empresarios, pues ¿qué querías? Pues sí, son empresarios. Cada quien, existe eso, es legal en México que haya empresa privada. Aquí la acusación es que se hicieron de esas empresas durante y con ayuda de Ricardo Anaya durante su gestión política desde Querétaro mismo, ¿no? Que tuvo un cargo importante cerca del gobernador. Entonces lo que está sugiriendo aquí la información es qué casualidad, a partir de que ya tuvo ese cargo importante en Querétaro empezaron a florecer los negocios familiares de manera espectacular y poco verosímil de que haya sido, digamos, por vías honestas, ¿no? Es lo que llamamos enriquecimiento inexplicable. Entonces, bueno, pues sí queda esa sospecha de que desde el poder pudo haber estado ayudando a su familia política y que nuevamente estamos en un caso de corrupción. De alguna manera lamentable, doctor, porque exacto, queda la sospecha, queda la duda, la información entonces, si no les miente él, solo está acusando la campaña y vendría a sumarle al espectáculo. Yo pregunto, ¿qué no hay en este país político, dirigente, exalcalde, algo que viva en la medianía, que no le conozcamos eso? No, yo creo que Doctor? sí, yo conozco muchos políticos, miembros de partidos, pero casi siempre no pasan de cierto nivel pequeño. La gente honesta que yo he conocido en la política, la gente que verdaderamente dice, es que sí, aquí yo no le veo casi nada de corrupción ni de abusos, casi siempre no pasan de cierto nivel. La política es de tal manera, nos decía Maquiavelo, la dinámica política es tal que atrae a las gentes que están dispuestas a hacer trampas, a pasar por encima de la ley, que tienen generalmente muchas ambiciones. En todo caso, sí son excepciones quienes pueden llegar muy arriba sin haber incurrido en algún tipo de trampas, de corrupciones,
que tengan ambiciones, es difícil porque la política precisamente jala a muchos ambiciosos, porque la política es una vía eficaz para hacerte de dinero, hacerte de poder. Hay algunos que quizá el dinero como tal no les interese tanto. Sí hay casos también de gente que he conocido, políticos, bueno, que están ahí, que dicen, no, pues no le encontraron y no le encontraron corrupción de dinero. Pero lo que buscan muy frecuentemente, pues es el poder mismo, ¿no? La ambición, el poder, los reflectores. A ellos lo que los motiva quizá no sean los lujos, las grandes casas, los aviones privados, pero sí estar en el candelero, sí estar ahí, sí tener los reflectores, sí tener poder, sí ser admirado y avalado por masas. Pues eso también son cosas que a los seres humanos les llega a importar mucho, ¿no? Tiene mucho que ver con el ego. No es solo la riqueza, no es solo los lujos, sino también el ser aplaudido, el ser seguido por miles, el tener una capacidad de decisión importante, o sea, el poder por el poder mismo, no solo el poder como vía para hacerte rico, no, es el poder por el poder mismo, el tener la capacidad de decidir cosas colectivas, de estar, como dicen, en el ACO, ¿no? Donde se toman decisiones fundamentales para un país. Hay mucha gente que eso es lo que les atrae, que incluso se dice que el poder es una especie de droga que es adictiva, y por eso a muchos les cuesta también salir del poder, aunque hayan quedado ricos. Ya quedaron ricos por las buenas, por las malas, o haya sido como haya sido, durante su paso por el poder, pero les dicen, ya se te acabó, adiós. No pueden, se sienten mal, quieren seguir estando con los reflectores. O sea, el poder no es solo la búsqueda del dinero, muy frecuentemente también, porque también desde el poder te puedes hacer rico, bueno, pues eso lo vemos constantemente. Pero a veces no, la búsqueda del poder no es solo por el dinero, es también el poder mismo y es los reflectores, ¿no? O sea, la fama, el prestigio, el estar, digamos, en el ojo público. Eso es lo que a mucha gente le llama la atención. Y repito, por eso cuando se les acaba, pues no pueden, aunque hayan quedado millonarios. Tienen que seguir y le buscan y salen y declaran y se aferran y en muchos casos, pues también por eso vemos en muchos países que cambian las leyes para seguirse reeligiendo eternamente. Cuando se puede, cuando en los países se puede cambiar esas leyes, cuando las instituciones son frágiles, pues entonces le cambian la Constitución para quedarse en el poder, aunque ya estén ricos. Porque es adictivo el poder, es una droga adictiva. Sí, pero ¿qué tendría, a ver, qué pasar, digo yo, para que en este país no vivamos en escándalo tras escándalo y todo parezca... No, pues bueno, lo que siempre se ha dicho, que es lo que nos ha costado trabajo y por lo visto nos va a seguir costando mucho trabajo. Pero, Estado de Derecho, instituciones que realmente castiguen el abuso de poder, rendición de cuentas, que es la esencia de la democracia. Eso es lo que no hemos logrado. Lo que hemos logrado en términos democráticos es emparejar un poco el piso, el que haya más competidores y no solo un solo partido, sino varias opciones reales, que haya alternancia. Bueno, eso es un avance importante, pero no es suficiente. No hay que desecharlo como un avance en términos democráticos. Se democratiza la lucha por el poder. Lo que no hemos alcanzado es la otra parte, que tiene que ver con el ejercicio de poder, que es para limitar los abusos de poder, entre ellos la corrupción, pero no solo, sino afectación de derechos humanos, en fin, pero también la corrupción. Tiene que haber castigo a los abusos de poder, es decir, se tiene que terminar con la impunidad. Eso es lo que no ha acabado en México. Lo que no se ha terminado en el proceso de transición es la impunidad, porque resulta que no solo el PRI, sino todos los partidos que fueron llegando al poder, les gusta la impunidad. O sea, el PAN lo demostró, el PRD lo ha demostrado donde ha gobernado, Morena, pues ahí va por las mismas exactamente, porque al final de cuentas Morena es un desprendimiento del PRD, y el PRD a final de cuentas es un desprendimiento del PRI, y vinculado con las izquierdas revolucionarias históricas. Pero resulta que a todos los partidos y a todos los políticos de todos los partidos tienen la tendencia de abusar del poder y buscan la impunidad. Y de pronto entre ellos se ponen de acuerdo, es el famoso pacto de impunidad, decir, oye, no te metas con los míos y yo no me meto con los tuyos, o lo menos posible. Y así ya todos nos la vamos llevando, ¿no? Y entre todos los partidos se aprueban privilegios, se aprueban financiamientos elevadísimos,
y cuando hay una iniciativa para cortar ese financiamiento, pues simplemente no van a la sesión correspondiente, la boicotean. Y cuando hay un sistema nacional anticorrupción que suena que sí puede ser más eficaz precisamente para llamar a cuentas a los abusivos, para castigar la corrupción, pues la empiezan a boicotear y empiezan a meter zancadillas y a desvirtuar desde antes. No les conviene, no les gusta a ningún partido. Unos más y otros menos, es cierto, a veces unos hacen algún esfuerzo mayor para ganar la atención del público, para ganar el aplauso, para ganar votos, pero al final de cuentas vemos que todos unos no les gusta, porque eso los va a limitar en lo que están buscando, que es pues justamente el abuso de poder, la corrupción y la impunidad. Uy, pues y faltará rato entonces para que eso... Sí, los ciudadanos somos los que estamos desde afuera tratando de presionar, ¿no? Y no porque seamos buenos y puros, no es cierto, porque los políticos surgen de la sociedad y afuera de la política también hay corrupción en muchos casos, también hay, bueno, hay el crimen organizado, no se diga, muchos empresarios corruptos, en fin, diferentes tipos de corrupción la hay también. Por eso tenemos que confiar no en la moralidad de las personas, porque eso es muy poco confiable. Existe en pocas cantidades, en poca gente, casi son excepciones, sino en las instituciones. Pero si los políticos, que son los que pueden crear esas instituciones y aplicarlas para que sean eficaces, no lo hacen, vaya, los jueces, ¿no? El Poder Judicial está más podrido que el, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a combatir la corrupción? Pues la sociedad presiona, pero tenemos límites. Los ciudadanos, los grupos cívicos que allí están, participaron fuertemente varios de esos grupos en el Sistema Nacional Anticorrupción, pero los políticos tienen la última palabra. Hay un esfuerzo ciudadano también para limitar el financiamiento de los partidos, pero ellos son los que tienen la última palabra. Entonces se voltean para otro lado, se hacen patos y reciben el financiamiento que van a recibir este año de 12,000 millones de pesos, ¿no? ¿Por qué no quisieron legislar a tiempo para reducir ese financiamiento? Entonces, sí, los ciudadanos ahí estamos, presionamos, la prensa, la opinión pública, pero quienes tienen la última palabra son ellos. Eventualmente ceden por la presión ciudadana porque van perdiendo legitimidad, pero no es en automático, tardan mucho en ir aceptando las cosas. Se hacen tontos lo más que puedan, se retrasan lo más que puedan en lo que no les conviene. Eventualmente ya tienen que aceptarlo porque van perdiendo legitimidad, pero no es un proceso automático, lleva mucho tiempo. Totalmente de acuerdo, doctor, y estamos en esa etapa. Le agradezco mucho, como siempre, doctor José Antonio Crespo, para Con mucho enriquecer el gusto. debate. Hasta luego. Bueno,